el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Miren, la llamada alianza entre los partidos de oposición, no le voy a llamar rescate porque realmente ese nombre con relación a esos aliados no encaja. Eso no encaja porque esos aliados dirigieron el país cuando era un solo partido, obviamente. Me refiero a la Fuerza del Pueblo y al PLD, pues los otros son partidos minoritarios. Pero Fuerza del Pueblo y PLD, cuando era un solo partido, dirigieron el país y es una historia conocida por todo el pueblo dominicano de todo lo que ellos hicieron y no hicieron por la República Dominicana, y en consecuencia hablar de rescate es un contrasentido. Pero nosotros habíamos dicho aquí en el programa que era de cierta forma imposible que se llevara a cabo esta alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo. Que esa alianza en cuanto al nivel presidencial no se iba a materializar. Y habíamos establecido las razones por las que esta alianza no se iba a dar. Y queremos refrescar un poco la memoria de por qué no se dio esa alianza. Primero, todavía existe una lucha por la segunda posición. Y mantiene enfrentado a PLD y Fuerza del Pueblo luchando por la segunda posición. O sea, PLD quiere ser la segunda fuerza y Fuerza del Pueblo también, valga la redundancia. Y entonces en esa lucha encarnizada era difícil que se diera una alianza porque ambos partidos están conscientes, están convencidos de que el espacio para ellos gobernar el país no es para ahora, independientemente de toda la bulla que hacen, el ruido, la fanfarria, independientemente de eso, ellos están convencidos internamente que su espacio no es para ahora, que la posibilidad de gobernar el país no es para esta coyuntura y que en esta coyuntura política que incide en la República Dominicana, lo que impera es quedar en una buena posición, quedar bien posicionado ante el imaginario electoral de cara al futuro. Y entonces, tanto Fuerza del Pueblo como PLD están convencidos de que tienen que jugar un buen papel ahora, porque de lo contrario, el futuro político es trágico para cualquiera de las dos organizaciones que quede en tercer lugar. Para cualquiera de las dos organizaciones que quede en tercer lugar, el futuro político es trágico. Es decir, que para mantenerse como una fuerza política activa en la República Dominicana, fuera del gobierno, fuera de la dirección del Estado dominicano, se le hace casi imposible la sobrevivencia o mantenerse como una fuerza política. Entonces, convencido de ello, entonces está esa lucha encarnizada de lograr un buen posicionamiento y quedar en segundo lugar, porque el segundo lugar se tragaría al tercero. O el tercero desaparecería porque o quedaría como un partido minoritario, o lo que es lo mismo llamarle, como muchos le han denominado, partidos muletas o partidos bisagras.
Entonces, ante esa realidad era imposible un pacto de primera vuelta, porque entonces hacerlo así y asumiéndose uno o el otro candidato implica acelerar la desaparición de uno de los dos. Y eso, ambos partidos están muy claros, muy conscientes de esa realidad. El otro factor que nosotros habíamos establecido que impedía una posible alianza es el ego de los principales líderes de esos partidos políticos. De Leonel Fernández, en el caso de la Fuerza del Pueblo, y de Danilo Medina, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Ese ego, ese resentimiento, porque déjenme decirle, en los principales líderes del PLD existe, aunque no lo demuestren digamos que en palabras, pero en los hechos sí, ese resentimiento que impera, que todavía digamos que lo sufren porque entienden que Leonel Fernández hizo perder al PLD en las elecciones del 20 al dividirse y al pactar incluso Leonel Fernández con el PRM. Bueno, pues la cúpula PLDista todavía siente eso y mantiene un resentimiento en ese sentido. Y en consecuencia, ellos están también de igual manera convencidos que si el PLD asume la candidatura de Leonel Fernández, ponen en riesgo la existencia misma del Partido de la Liberación Dominicana. Porque están claros de que Leonel Fernández tendría como estrategia absorber de manera definitiva al PLD y desbaratarlo, pulverizarlo. Eso ha sido la intención. Bueno, se demostró en las elecciones municipales. La Fuerza del Pueblo intentó hacer desaparecer al PLD. Una muestra de ello, lo que ocurrió en Barahona. La Fuerza del Pueblo intentó y absorbió en cierta forma a algunas dirigencias del PLD. De hecho, gente del PLD andaban haciéndole, como se dice popularmente, el coro a Nori Medina y traicionando a la candidatura municipal del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo su principal figura aquí en la provincia, el caso del senador José del Castillo, que pasó la campaña trabajando por Noris y no así por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo habíamos analizado ya hace un par de semanas antes de las elecciones municipales. Entonces, visto esto, ¿verdad? La cúpula del PLD, que la preside Danilo Medina, dice, no, nosotros no podemos poner en juego el futuro político de esta organización, que hasta ahora es mayoritaria, para aventurarnos y apoyar la candidatura de Leonel Fernández, porque va a desbaratar al PLD. Y Danilo, como estratega político, tiene muy claro esto. Pero lo propio, en el caso de una persona muy egocéntrica como Leonel Fernández, que le rinde culto a su propia personalidad y que quiere incluso que mucha gente le rinda culto a su personalidad, bueno, tiene claro que no iba a desmontar una candidatura presidencial aún estando en un partido cuyos resultados de las elecciones municipales lo colocan por debajo del PLD. No iba a desmontar esa candidatura por su actitud egocéntrica ya mencionada para ir a apoyar a Abel Martínez. Cuando Abel Martínez fue en un momento su subordinado
¿verdad? Estuvo bajo la directriz de Leonel. Entonces Leonel dice, bueno, una figura como yo, que se cree incluso que estar por encima del conocimiento de la raza humana, Leonel Fernández se cree el nu plus ultra de la capacidad, y entonces no iba, ¿verdad?, a colocarse por debajo de Abel Martínez. Entonces este es un factor, pero además de eso, también viendo su organización política de cara al futuro, porque de igual manera está pensando, o pudiera estar pensando, de que si asume al PLD y a Abel Martínez, pone en riesgo la existencia misma de esa organización. Entonces, en esa lucha de ambos partidos, era casi imposible, como al efecto fue imposible, cuajar una alianza de primera vuelta en estas elecciones presidenciales, y cerró el plazo. Y ahora yo estoy convencido, miren, sin temor a equivocarme, que ninguno de los dos, ni Abel Martínez ni Leonel Fernández, van a desmontar una candidatura para apoyarse uno al otro. Eso no va a ocurrir. Irán por separados, y por separados, de igual manera, van a perder las elecciones. Fíjense que los números que ahora mismo tiene el partido oficialista, el PRM, están por encima, aún, óyase bien, están por encima, aún se hubiesen aliado PLD y Fuerza del Pueblo. Por separado, obviamente, la derrota será mayor. Entonces, y quiero que lo anoten, para que los que me puedan hoy denominar fanático, o que me pudieran llamar bocina, quiero que lo anoten, para que se den cuenta si los análisis que nosotros hacemos si obedecen a un análisis de carácter objetivo, o si obedecen a un carácter digamos que de pasión o de fanatismo. Quiero que lo anoten, porque lo vamos a recordar el 20 de mayo, cuando lo estemos nuevamente analizando los resultados de las elecciones. Porque, señores, las encuestas no se equivocan. No se equivocan. ¿Qué decían las elecciones en el ámbito municipal? Que el PRM ganaba casi todas las plazas en el ámbito municipal. Que las principales plazas de este país las ganaba el PRM. Y efectivamente eso ocurrió. Pero ¿qué están diciendo las encuestas a partir que pasaron las elecciones municipales? Abinader ha reapuntado. Tiene más puntos ahora. Bueno, la última encuesta de ayer, la Sid Gallup, coloca a Abinader con un 59%. Un 59% después de las elecciones municipales. Y la ACD Media, así es, Giovanni, ACD Media, coloca a Abinader con un 60%. Es decir, fíjense que esas dos encuestas están coincidiendo. Una 59, otra 60%. Entonces, ¿cuál es la ruta que está marcando? La coyuntura política. Señores, es que el PRM y Luis Abinader se han fortalecido aún más después de las elecciones municipales. Y eso es la consecuencia lógica, una consecuencia lógica que se deriva del proceso. Es decir, el partido que logró ganar mayores alcaldías y distritos municipales, y que logró sacar más regidores o más concejales, y en este caso también vocales, es el partido que se proyecta y que va a seguir fortaleciéndose. Y yo había dicho además que después de esas elecciones, ustedes van a observar
gente renunciando, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, para irse a juramentar al PRM. Y ya hay anuncios de gente que están renunciando. Se habla, por ejemplo, de unos 12 alcaldes que se van a juramentar los próximos días en el PRM. Es decir, comienza un proceso. Yo lo llamaba hace unos días que vendrá un cataclismo para los partidos de oposición, un desmembramiento, un desbarajuste, un despelote, como se dice popularmente, de dirigentes de esos partidos que van a renunciar y que van a pasar a formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Esa es la realidad política que hay ahora mismo. Ahora mismo. Entonces, en un escenario de tan poco tiempo para las elecciones, de unos apenas 3 meses, la tendencia es a que el partido oficialista se fortalezca aún más. Esa es la tendencia. Y esa tendencia pudiera llegar incluso a que el presidente Luis Abinader termine siendo electo con un 62, un 65% de las elecciones que vienen. Y quiero que lo anoten. Y quiero que anoten también esto, porque a partir de que comiencen las renuncias, que comience incluso gente a juramentarse en el PRM, este análisis que estamos haciendo nos van a dar la razón de que lo estamos haciendo con un carácter muy objetivo. Entonces, de manera que nosotros lo que podemos ver en los próximos días es un crecimiento sistemático, constante del Partido Revolucionario Moderno y un declive y un descenso de esos partidos de oposición que, déjeme decirle, el hecho de no haber pactado, solamente el hecho de no haber pactado en el escenario de primera vuelta, ustedes sabían, colegas, que le baja la moral a mucha gente. Que ya hay gente que están diciendo, bueno, ya no van para ninguna parte. Porque estaban cifrando la esperanza errónea de que aliados podían tener posibilidades. Y al no ir aliados, eso le ha bajado la moral a mucha gente que creían que sí, que podían llegar a tener algo aliándose. Entonces esa es la realidad. Cuando hay una desmoralización a lo interno de la militancia política de cualquier partido, eso trae como consecuencia hasta el desánimo, hasta las pocas ganas de trabajar, porque miren, a nadie le gusta perder ni jugando bolita, como dice un amigo mío. Ni jugando bolita, a nadie le gusta perder. Usted juega bolita y pierde y se siente como un poco mal, y hasta un poco le baja la moral porque perdió jugando bolita. Imagínense ustedes ahora en un proceso donde la gente quiere que su partido gane porque de alguna manera quieren que lo tomen en cuenta para digamos, tener una participación en el gobierno. Pero al no aliarse, esas posibilidades se tronchan. Y miren que yo quiero además decir aquí, y lo quiero hacer con mucha responsabilidad, doctor John, porque hay PLDistas que andan diciendo que la senaduría de Barahona ellos la ganan porque ellos entienden que gentes que pasaron al PRM van a apoyar a José del Castillo. Y yo quiero decir esto con mucha responsabilidad. Que la gente que pasaron al PRM van a apoyar a José del Castillo. Eso lo andan diciendo PLDistas. Y en eso parece que están perdiendo de vista que mucha gente que pasaron al PRM, que hoy incluso ganaron posiciones en alcaldías y eso, ¿verdad? Saben que no fue el PLD que lo llevó, que fue el PRM. Y en ese compromiso que ya tienen con el PRM, miren, yo no creo que se vayan a jugar su suerte incluso para ir a apoyar a un muerto político.
que lo que le falta nada más es que lo entierren. Y además no creo que se aventuren a traicionar al PRM después que ya se juramentaron, cuando saben que el PRM es quien va a seguir en el gobierno. Pero mire, la denominación de muertos, yo no la veo bien, porque en política no hay muertos ni enemigos pequeños. O sea, está bien que usted le vea menos posibilidades a José, pero también hay que pensar que hay que trabajar, y en política gana el que lleve más personas a votar. El que tenga mejor estructura política. Correcto, pero no se puede ver como un muerto. Hay que saber que también tiene una estructura, la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, que todavía está ahí y lo demostró frente a la fuerza del pueblo. Doctor, una cosa es la estructura política en otras demarcaciones que son fuertes, pero la estructura política aquí en la provincia está diezmada. ¿Cuántos candidatos a síndicos y directores sacó el PLD en la provincia? ¿Y cuántos candidatos a síndicos y directores sacó la Fuerza del Pueblo en la provincia? ¿Y cuántos sacó el PRM? O sea, estamos hablando de... Son términos políticos, doctor John. Ciertamente no hay enemigo chiquito, pero debo decirle que hay muertos políticos, doctor John. No hay enemigos chiquitos, pero hay muertos políticos. Mire, hay muertos que resucitan. Y yo me atrevo a decir aquí, José del Castillo ahora mismo es un muerto político, lo falta que lo entierren. Óyeme, Darling, no tiene las estructuras para ganar este proceso electoral. Una cosa es que se han visto muchas variaciones con relación a lo que son las diversas posiciones. Independientemente de eso, una cosa es un diputado, una cosa es un síndico, una cosa es un regidor, porque se han visto casos donde como figura presidencial, que es la que más arrastra y la que más inclina la intención de voto, casos donde partidos han estado muy diezmados y por la popularidad del presidente los gravita. Eso pasó con Leonel en un momento con el PLD y pasó con Danilo Medina en las mediciones. Pero no está pasando ahora, hermano. No, pero espérate, lo que te digo es que tú no puedes cerrar la posibilidad de que situaciones como estas se repitan, y ahí es que este problema de los partidos a veces que se asan con el poder, que se confían mucho en los números, en el estatus que tienen, y esas cosas van diezmando y van minando la fortaleza de ese partido de poder y hasta de ese gobierno. Entonces, ahí es que vienen las situaciones que a fin de cuentas se reflejan en derrotas después. Es que, vuelvo e insisto, porque percibo que estás viendo mi comentario sobre la base de una simpatía política y no sobre la base de un análisis. Se nota así, Darling, ese es el problema. No es de un análisis, doctor. Es de un análisis. Muy cargado. Y vuelvo a decir, ¿dónde estaba el fuerte de José del Castillo en la provincia? Yo coincido contigo. No, espérate. Vamos a hacerlo de manera objetiva. Yo coincido contigo en lo que tú dices. El hecho que yo no coincida contigo, porque tú estás basado en lo que tú percibes, en lo que ves, en los números que se manejan, ¿verdad? En la percepción y cuántas cosas más. Ahora, puedo coincidir contigo en un porcentaje de ese universo. Yo digo, bueno, estoy de acuerdo con Darling en un 75% de que es como él dice, pero hay un 25% que es la excepción de la regla, que hay que guardarlo. Pero óyeme una cosa, es el análisis, al margen de números y este tipo de cosas. Las estructuras. El fuerte de José del Castillo, Vicente Noble lo perdió actualmente. Tenían ahí a la sindicatura, perdió la candidata, la que era síndico en Vicente Noble, ¿verdad? Que era vice de Sabín y pasó a ser la síndico. La perdió en el proceso. Si te das perdió cuenta, esa plaza. Sí, pero mira, Vicente Noble, hubo una división entre un candidato ahí, yo creo que el varón, no sé cómo que le dicen. Doctor, es que Endris Rivas
y Orángel Sena. Es que perdió la plaza, doctor John. Y ellos salieron a un 30 y algo por ciento cada uno. El tema ahora, doctor, a partir de que ahora el PRM controla esa plaza, la reconfiguración de fuerzas es diferente. La recomposición de las fuerzas ahora es diferente. Los ciudadanos van a ir detrás del nuevo síndico. La tendencia ahora es que el PRM ahí en Vicente Noble se fortalezca aún más. Tiene la principal plaza, que es la sindicatura. Óigase bien, y eso lo perdió José del Castillo. No estamos hablando de números, estamos hablando de estructura que ha venido perdiendo como partido. El partido que no tiene estructura o el candidato que no tiene estructura no va para ninguna parte, objetivamente hablando, o al margen de simpatías, al margen de eso. Eso es natural. Perdió Polo. Desde antes de las elecciones perdió Polo. Y ahí no tiene nada que buscar. Perdió Salinas, que también era una parte importante como estructura a favor del PLD José del Castillo. Perdió Peñón, que también había algo ahí, un reducto del PLD, lo perdió. Perdió Los Patos, y ya había perdido, había Central, había perdido Jaquimelles, había perdido Fundación, había perdido Pescadería. Está perdiendo en todas partes. Entonces, al margen de la simpatía y al margen de las pasiones, es el análisis a partir de las estructuras que se han ido fortaleciendo al interno del PRM, que la recomposición de fuerzas favorecen al PRM en la provincia. Y lo que ellos están apostando, vuelvo y lo reitero, y atención, dirección provincial del PRM, lo que ellos están apostando es que esa gente que se fueron al PRM lo pueden apoyar a él, a José del Castillo. Y yo estoy convencido que eso decidió dar no un va a paso, pasar. No va a mirar hacia atrás. Eso no va a pasar.